Listo. Muy buena tarde para todos, para todas. Deseo que estén muy bien. Yo soy Alan del Río Vázquez, director del capítulo Cali de Acolvese. Aquí está conmigo varios miembros del capítulo, en especial el profesor Juan Pablo Domínguez Angulo y el profesor Juan Carlos Siufi Campo, quienes como miembros del capítulo tendrán ellos como presentadores una temática muy interesante que nos va a poner seguramente a conversar. El, en nombre de la asociación y de forma muy especial de la doctora Carmenza Mejía, quien manda un saludo, lamentando no poder conectarse para dar una bienvenida, pero me lo encarga. Para quienes están escuchando ahora y quienes lo harán después en la grabación, que para Coldes es siempre un placer disponer espacios para la interlocución libre, el pensamiento crítico, y como lo tenemos en nuestro capítulo y en toda la asociación. Esto es una casa de estudio independiente y por tanto, pues el pensamiento libre y la discusión abierta en torno al contrato de seguro y en general de la disciplina de seguros es para eso, para pensar en forma crítica. El- no puedo dejar de aprovechar la oportunidad para animarles y que se inscriban al encuentro internacional de Acoldese que se celebrará entre el 28 y 26 y 28 de agosto en Cartagena, donde también confluye el Congreso Internacional del SINA. Quienes no lo hayan hecho, anímense. Las inscripciones ahí poco a poco se van agotando, también los alojamientos y demás, pero será un encuentro magnífico, donde ya hay una agenda programada y publicitada. Muchas gracias de nuevo para quienes se están conectando. Bienvenidos. Y quiero solo pasarle la palabra para si te hagan, si quieren dar un saludo, Juan Pablo, Juan Carlos, y luego yo introducir en la temática. Vale, Juan Pablo. No, mi doctor Alan, muchas gracias por la invitación. Lo único que quisiera decir en este momento. Muchas gracias. Gracias a ti por estar. Eh, y no, muchas gracias a todos, también Alan por la invitación y este capítulo de Cali que ya es nuestra casa, básicamente. Y pues muchas gracias a todos los que han llegado de manera puntual. Estaremos, pues también advertir que estamos grabando. No sé si eso se va a compartir en internet, no Sí, sé, sí, sí, pero es chévere que también se sepa eso. genial. Y pues bien, lo que nos reúne hoy será analizar algo que es de autoría de este par de profesores. Eh, Quiero destacar el perfil de cada uno solo para decir, para señalar que en ellos lo que existe es una formación filosófica y naturalmente de juristas. La obra del profesor Juan Pablo Domínguez es algo importante, creo que es necesario de lectura para los que se dediquen a la responsabilidad civil, al mundo del seguro. Y alguna vez yo lo he escuchado a Juan Pablo Domínguez decir que no hay nada más práctico que la teoría. Seguramente ahorita él nos podrá decir de dónde toma esa frase. Yo coincido. El propósito de hoy es abordar desde la perspectiva filosófica asuntos prácticos. El, y eh, Juan Carlos se encargará de hacer una presentación de un análisis de la visión de Michel Foucault sobre la doctrina de la buena fe y esas implicaciones prácticas. Y luego, muy brevemente, 10 minutos cada uno, Juan Pablo Domínguez sobre el buen vivir desde la perspectiva de Aristóteles, aplicado al contrato de seguro. Para después
empezar a hacer preguntas relacionadas con la nueva ley del olvido oncológico. ¿Cómo se podría interpretar eh, la ley de olvido oncológico y la incidencia en el seguro desde esa perspectiva filosófica? Abordar asuntos de la prescripción, particularmente el salvamento de voto que está contenido en la sentencia SCN 3904 de 2021, en la que el salvamento de voto, bastante disruptivo, critica la manera en la que se conciben los seguros de vida deudores, desde el interés y la causa de ese contrato, y hacer mm, varias reflexiones o preguntas acerca del deber de información, de lo que podría constituir un abuso del derecho al deber de información y deber de información, corrijo, la mirada de la causa del contrato y de su objeto. Y si nos alcanza el tiempo, pues algunos temas adicionales como de cómo se distribuyen los costos administrativos en el contrato. Como la filosofía puede ser la disciplina de preguntarse, pues todo esto está en función de lanzar preguntas. Así que yo solo cierro agradeciendo la presencia de todos e invitándoles a que pregunten, opinen en forma libre. Como digo, cada uno va a tener una intervención de 10 minutos y donde va a dar planteamientos. El- pero, y después podrán tener ellos dos un diálogo al que nos podremos sumar nosotros con preguntas, con críticas, con observaciones o también nuestros propios planteamientos. De nuevo, muchas gracias a la doctora Carmenza por disponer también estos espacios para el capítulo, a la asociación en general y también de forma muy sentida a ustedes dos, Juan Pablo y Juan Carlos, por preparar y disponerse para estar allí. Ustedes son, como todos, muy valiosos para este capítulo. Gracias de nuevo. Le dejo la palabra a Juan Carlos para que haga su exposición. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Yo les voy a hablar sobre un artículo que encontré de Luis Lobo Guerrero, que tiene un título distinto, pero que lo presento de esta forma porque también van unas reflexiones propias, que vendría siendo un análisis Foucaultiano de la doctrina de Uberri Buena. Creo que todos estamos bastante familiarizados con esa idea de Uberri Buena Fe. Y pues aquí Alan, siendo una persona que admiro y que aprecio mucho, pues bueno, me ha abierto mucho los ojos frente a varias cuestiones interesantes sobre esta misma doctrina. Y fíjense que, antes de seguir, esta obra que tienen, que es de Magritte, se llama Buena Fe. Y me parece interesante como para quedarse pensando un poquito por qué se llamará así. Yo, pues por ahorita no haré mayor comentario sobre eso. El artículo de Lobo Guerrero empieza con esta pregunta. Si la rima buena fe es una precondición de las relaciones aseguraticias, ¿por qué deberían las aseguradoras escrutar a sus clientes y los reguladores vigilar a las aseguradoras? Es una pregunta que para mí sirve un propósito fundamental y es cuestionar la misma lógica en la cual se ha entendido la buena fe. Sobre todo porque muchas veces la comprendemos como lo que pues ya se sabe, ¿no? Está ahí presente la buena fe objetiva y la subjetiva. Y es pensar que la buena fe subjetiva trata, o que la buena fe que interesa, al menos el contrato de seguro, es aquella que tiene que ver con la convicción de las partes, cuando pues en realidad no. En realidad la buena fe que nos interesa en un contrato de seguro es la que puede haberse manifestada en actos de las partes y que para cualquier efecto es una pregunta muy grande la que uno se puede hacer si efectivamente puede comprobar por algo distinto un acto, una convicción de una persona. Entonces, el artículo empieza con esta pregunta sin antes afirmar algo muy importante y es la idea de que la confianza ha sido entendida tradicionalmente como lo veremos buena fe. En ese sentido, la confianza sirve de dos propósitos específicos. Es una señal de asegurabilidad, así como es una capacidad de asegurar. Entonces, la confianza permite a las personas saberse asegurados, así como le permite a las personas, a las aseguradoras, determinar que esa persona es asegurable. Pero ahí, pues cabe una pregunta que es un poco más fundamental y más compleja, que es, bueno, ¿pero qué es el riesgo? Y lo interesante es que desde la perspectiva Foucaultiana hay un par de cosas para analizar antes de simplemente entender el riesgo como algo tan simple. Por un lado, tenemos que el riesgo es una racionalidad de gobernanza.
Y eso es uno de los conceptos más importantes de Foucault, que parte desde la idea de que entendiendo el poder como este mecanismo que permite justamente dirigir, dirigir, influir o coercionar la conducta de los seres que participan en sociedad, esa estructura de poder, ese esquema de poder opera a partir de racionalidades. Es decir, tiene una serie de preconcepciones, tiene una serie de suposiciones que permiten entender el mundo de una determinada manera. Y resulta que particularmente el riesgo, en tanto es una racionalidad de gobernanza, lo que termina haciendo es dar una lógica a una forma para hacer manejable las incertidumbres. Entonces, cuando hablamos de el rol que juega el riesgo en una sociedad, esto lo dice Lobo Guerrero, en última lo que estamos haciendo es constituir una representación del mundo a partir de una serie compleja de suposiciones sobre cómo puede operar ese mundo incierto para poder hacerlo observable, manejable y gobernable. Entonces, cuando no solamente desde la perspectiva de lo que ocurre cuando una aseguradora estima un riesgo, decide no asegurar un riesgo, sino todos los cálculos que están detrás y que sirven para, por ejemplo, determinar una prima, son una forma de racionalidad de gobernanza, porque en últimas nos está diciendo es que los riesgos hay que poder manejarlos de alguna u otra forma. Y en ese sentido, cuando entendemos que los riesgos operan como una preconcepción, ¿cierto? Lo que hace el sistema es determinarnos qué riesgos son importantes y qué riesgos no son importantes y también entender qué entendemos por riesgo y determinar o sea, darnos esos parámetros para entender qué es un riesgo y qué no es un riesgo. Pero como segundo punto, eso también implica que el sistema influencia la racionalidad de nosotros como ciudadanos para que nosotros tomemos decisiones, como por ejemplo el asegurarnos o no asegurarnos. Entonces, en ejemplos muy sencillos, son ejemplos en los cuales hay seguros que son completamente voluntarios, pues es interesante analizarlo desde la perspectiva de por qué hay gente que se asegura y gente que no se asegura, porque hay gente que toma el seguro de RC para el carro y hay gente que no. Pero desde otro punto de vista nos permite entender por qué existen seguros obligatorios como lo es el SOAT, o por qué, por ejemplo, en la contratación estatal hay un seguro de seriedad de la oferta. Entonces, esta clase de seguros nos muestran que hay una racionalidad detrás del sistema para determinar cuándo es importante ese riesgo y qué tan importante es. Entonces, lo interesante es que esto nos permite entender antes que no es una lógica coercitiva, o al menos no directamente. La forma en que pensamos los riesgos no es desde el castigo directamente, sino más bien desde una racionalidad. Y el sistema nos dice, es racional que te asegures. Pero entonces ahí viene la segunda pregunta, con el gran incendio de Londres de fondo, es, ¿qué es el riesgo para el contrato? Pues es que es el interés asegurable. Entonces estamos hablando de que el riesgo, que ya vimos acá que se constituye a partir de una racionalidad, que se constituye a partir de una serie de presupuestos y suposiciones de un sistema que es operado por personas con poder, nos está diciendo que lo que nosotros aparentemente racionalmente escogemos como interés asegurable, pues resulta que no es tan voluntario ni tan racional, porque está de alguna u otra manera influenciado por el sistema que nos lleva a decirnos es que tú debes asegurar la RC de tu carro. Pero por encima de todo, también es cierto que el mundo de los seguros lleva a construir una realidad que yo he llamado ficcional, en el sentido que nos supone que tenemos que manejar esas cosas que no sabemos que van a ocurrir, pero necesitamos manejarlas, porque eso es un problema. Entonces, fíjense que eso es complicadísimo, porque implica que fallar en constituir esa realidad adecuadamente termina por construir un mundo falso y por convertir el seguro en un vehículo de enriquecimiento por medio del fraude. Entonces, el rol que juega el interés asegurable es fundamental en eso, porque es que cuando las partes, entre comillas, se ponen de acuerdo frente a qué es lo que a ellos les interesa asegurar, están creando un imaginario compartido, la aseguradora y el asegurado, para determinar cuál es ese mundo en el que ellos van a entrar de aquí en adelante y en el cual se entienden asegurados. Entonces, cuando alguna de las partes miente, o alguna de las partes no es clara respecto de lo que va a constituir ese nuevo mundo que va a asegurar ese interés asegurable, pues eso es lo que conocemos como un fraude. Pero en todo caso se convierte justamente en un vehículo de enriquecimiento, ya sea por parte de la aseguradora, porque hace con las primas, etcétera, ya sea por parte del asegurado, porque hace con una indemnización que no le correspondería. Pero aquí viene una pregunta muy grande y es cómo salvaguardar el rol de los seguros, facilitando el crédito y protegiendo el capital, porque si no podemos perder de vista, y ahorita lo vamos a ver, cuál es el rol que tienen los seguros en la sociedad. Pero en todo caso es fundamental salvaguardar estos seguros, pero también necesitamos preservar su naturaleza especulativa, es decir, el riesgo
tenemos que poder amparar cosas riesgosas, porque si no podemos amparar nada riesgoso, si no podemos amparar operaciones complejas, pues entonces no vamos a producir capital, no vamos a producir valor. Entonces, justamente lo que nos dice un poco lo Guerrero es que los seguros son una tecnología del riesgo que busca volver las incertidumbres que rodean los eventos, cosa que a su vez es el objeto del seguro, asegurables. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que los seguros son una precondición para el acceso al crédito y la creación de valor, a pesar de su carácter especulativo, porque no podemos perder de vista que vivimos en una sociedad que se fundamenta justamente en la especulación. Entonces, el rol del seguro no solamente tiene ese fundamento en la operación mundial, sino que también tiene un fundamento en el trato directamente con las personas y las posibilidades que tienen las personas para acceder a cosas. Y en ese evento, ¿qué es el fraude? Y les dejo un trampantojo. Y es que el fraude sería la constitución de un mundo irreal para efectos del contrato. ¿Y qué pasa? Que cuando cometemos fraude, no solamente cometemos fraude en contra de la aseguradora, sino de la comunidad política que depende de la correcta operación de estos contratos especulativos para la construcción de valor. Entonces, el fraude en el tema de seguros no es poca cosa. Y no solamente desde el punto de vista del asegurado, sino también desde la aseguradora. Porque entonces cuando la aseguradora falla en comunicar cuál es ese mundo que efectivamente va a asegurar, efectivamente va a amparar, y termina diciendo, llega el siniestro y le dicen, no, en realidad no amparo eso, pues entonces está minando activamente la confianza, no solamente del sujeto respecto del cual está, al cual está negando una indemnización, sino respecto a la comunidad política a la que hace parte ese sujeto. Y fíjense que eso tiene dos fundamentos realmente interesantes. El primero es el deber de guardar promesas. Resulta que para ser sociedades necesitamos tener la certeza de que los demás guardan sus promesas. La palabra tiene que tener valor de alguna u otra forma, porque es que sin, y eso lo analizó Kant, lo analizó Pufendorf, lo analizó Grocio, uno de los elementos que más permite a uno saber si está ante una sociedad constituida y sobre todo ante una comunidad moral, en el sentido de poder entender que tenemos una serie de valores compartidos, el fundamento principal de eso es el deber de guardar promesas. Entonces, y fíjense que el contrato de seguro es la máxima expresión de eso, ¿no? Es una aseguradora que te está diciendo, yo te prometo que si te pasa esto, te lo cubro. Y por otro lado está el deber de confesarse. Fíjense que Foucault hace todo un análisis sobre el rol de la confesión y es que explica que una de las obligaciones morales principales de cualquier sujeto en nuestra sociedad es que se conozca a sí mismo. O sea, yo tengo que saber yo quién soy para yo poder ser un miembro útil de la sociedad. Pero no solamente basta con que yo sepa quién soy, sino que es que yo debo poder constituirme a mí mismo como objeto de conocimiento para que los demás me conozcan. Y en ese sentido es que aparecen lo que Foucault llama tecnologías, como la confesión religiosa. Uno que hace, bueno, yo no soy católico, jamás en mi vida me he confesado, pero que he visto las películas. Uno va donde el cura y el cura le dice, no sé qué le dice, pero en todo caso, confiésame tus pecados. Entonces uno dice, no, padre, es que yo pensé matar a mi vecino, pensé en el gesto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se le está exigiendo a ese sujeto? Hacerse un objeto de conocimiento para el cura, pero por encima de todo es crearse a sí mismo una narrativa de sí mismo como pecador, que después permita salir a seguir mostrándole a las personas, ya sea que sigue siendo pecador o lo contrario. Entonces, estos dos deberes hacen parte de lo que se necesita para constituir un orden de verdad. Y es que la verdad y la realidad no es objetiva, no es universal, ni tampoco se descubre. Y justamente Foucault hace un análisis profundo de las meninas para hacer esa pregunta sobre la representación, ¿cierto? En este cuadro vemos varios personajes que están mirando algo, pero que no sabemos que están mirando. Parece que nos miran a nosotros, pero es que es un cuadro, entonces no pueden estar mirándonos a nosotros. Entonces, todo eso es una gran pregunta respecto de la naturaleza, la verdad. Pero ¿qué nos está diciendo Foucault? Es que con el ejemplo de las meninas, la representación tiene criterios para hacerse de manera adecuada. Y por ejemplo, Velázquez hace una buena representación de la verdad, por ejemplo, por medio de la perspectiva que utiliza en el cuadro. Pero en últimas, lo cierto es que eso no parece ser posible, no parece ser verdadero. ¿O sí? Entonces, ahí también entra el rol de las tecnologías, que es un poco una palabra que he dicho mucho, pero las tecnologías son formas de gobierno que establecen y despliegan procedimientos o técnicas destinadas a dirigir la conducta de los hombres. La confesión es el ejemplo paradigmático de la tecnología. ¿Por qué? Porque cuando yo aprendo a confesarme,
yo aprendo a construir mi propia narrativa de mí mismo para poder yo saber qué cosas debo hacer y qué cosas no debo hacer. Porque cuando yo me confieso ante el Padre, yo sé lo que es pecado. Entonces yo ya ahí ya he construido una serie de valores que me permiten a mí saber qué es eso, qué debo hacer o qué no debo hacer, quién soy o qué no soy, reconocerme como pecador, reconocerme como un buen sujeto. Pero lo interesante es que las tecnologías también producen a los seres humanos. Es decir, cuando yo me confieso, me constituyo a mí mismo como persona porque hay un interlocutor con el que estoy hablando, con el cual le estoy diciendo yo soy un pecador. Y yo me entiendo como ser humano como pecador. Y hay un montón de tecnologías, pero fíjense que la doctrina de la buena fe en el contrato de seguro opera como una técnica coercitiva para que los sujetos del sistema político, económico y social cumplan con sus deberes, tanto el de guardar promesas como el de conocerse. ¿Por qué? Porque la aseguradora te pasa una declaración de asegurabilidad donde te dice, ¿usted está enfermo? Sí o no. Y además de eso, también debo guardar la promesa, porque lo que yo dije en este deber, lo que yo dije en esta declaratoria, debe ser cierto, porque constituye la promesa que yo le hago a la aseguradora de decirle, usted ampárame este riesgo que le prometo que así está. Entonces, esta es la integración sutil de las tecnologías en las cuales hay una gran duda moral, ¿no? Cuando nos enfrentamos ante los problemas de reticencia, uno siente, ¿no? Como ese jalón moral, como de, venga, pero usted, ¿por qué no le dijo la verdad al asegurador? O venga, usted siempre ha fumado, ¿por qué? O sea, pero por qué no le dijo al asegurador que ha fumado? A pesar de que podemos pensar muchas cosas, como yo lo pienso a veces, que es como, bueno, pero pues es que es una entidad de crédito bancario, pues como que unos millones de pesos no es mucho. Pero lo cierto es que esta doctrina de la buena fe empezó a volverse bilateral, porque al principio no era así. Al principio operaba netamente como una técnica coercitiva en contra de los asegurados, es decir, usted no dijo la verdad, no el cubro. Pero luego Guerrero habla del Big Bang financiero en el Reino Unido, perdón, ahí el error de ortografía, que a partir de ese momento Margaret Thatcher abre el mercado financiero, deja que haya un influjo muy grande de capital extranjero y eso hace que se empiecen a vender y a vender y a vender pólizas, particularmente dos, les dejo adivinar, hipotecarias y ITP, incapacidad total permanente o seguro, más bien seguros de vida deudores. Entonces, las que más se vendían eran esas dos, las hipotecarias y las de seguro de vida deudores. ¿Por qué? Porque la gente quería comprar una casa, la gente quería poder endeudarse para comprar cosas. Entonces, cuando eso empieza a ocurrir, ¿qué nos damos cuenta? Que es que las mismas aseguradoras imponen lo que ellas consideran el riesgo, ¿sí? Y de manera más proficiente que el asegurado, porque la aseguradora tiene más capacidades para determinarlo. Pero lo interesante es que constituían ese riesgo desde el miedo y el ocultamiento para un beneficio propio. Entonces las aseguradoras no le decían enteramente las condiciones a los asegurados, le hacía creer que era supremamente importante que sacara ese crédito de vida de deudores porque lo contrario que le iba a pasar la deuda a sus hijos. Y constituía todo este mundo, sí, constituía el mundo de los riesgos de una manera completamente a su favor. Eso fue en el Big Bang. ¿Y qué nos explica luego Guerrero? Es que al final del día son economías de la confianza. Porque entonces, como la confianza desde esa perspectiva no es un dado, no es algo que se asume, o sea, es algo que se asume, sí, pero no es algo que ocurra de manera espontánea y natural. No, yo necesito de mi trato con la aseguradora que las cosas pasen como yo esperaba que pasaran. Yo necesito que las promesas que nos hicimos se cumplan. Y yo necesito que lo que yo dije y lo que la aseguradora me dijo sea verdad. Entonces, lo que consideramos confianza es producto de la interacción entre varios elementos. Entonces, lo que constituye la confianza, o sea, es decir, la confianza y entiende esa confianza como buena fe, ¿no? Lo que se entienda como confianza o como buena fe lo va a definir la interacción entre las aseguradoras y las autoridades y los aseguradores y los asegurados. Entonces, en ese intercambio político, económico, social, cultural, ocurre lo que entendemos como violar la confianza o no violar la confianza. Entendemos muchas de las cosas que nos permiten saber y por eso fue el Big Bang que cambió y que promovió la instauración de las primeras equivalentes en el Reino Unido a la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Sí? Entonces aparecen los entes que vigilan la operación de las aseguradoras, porque cuando tantas personas empezaron a quejarse es que a mí la aseguradora me dijo que me cubría esto, pero no me lo cubre, pues el gobierno empieza a decir como, bueno, pues no puede ser así. Entonces, desde un punto de vista aplicado, ¿qué encontramos? Que justamente esta misma teoría de Foucault y este análisis nos permite entender que lo verdaderamente relevante para el contrato de seguro es la buena fe objetiva, porque no sirve de nada la convicción. Sirve que yo en los actos pueda percibir que se cumplieron las promesas y que se dijo la verdad en un inicio.
Segundo, nos permite tener unos criterios de análisis de la causa y el objeto del contrato de seguro, porque es que entonces en este escenario nos damos cuenta de que los seguros no es un seguro porque sí, sí, un seguro no es cualquier cosita, no es un papelito. El seguro es también una garantía que permite que las personas accedan al crédito, accedan a vivienda, accedan a tantas cosas. Y en ese sentido, hacer análisis de las causas del seguro y correspondientemente a los vicios que pueden haber en la formación del contrato, pues es que no podemos perder de vista esa clase de cosas. Y por eso a mí personalmente me indigna tanto esa sentencia, y estoy tan de acuerdo con ese salvamento de voto diciendo, pero es que venga, es que cómo me va a decir a mí que es que en un contrato de seguro de vida de deudores el banco está parchado. Y por último, el fraude, es decir, la violación a la buena fe, es algo que está definido por nosotros como sociedad, pero que también influye en la manera en que hemos sido influenciados. Y por último, me pasa algo muy interesante, y es que la confesión, pero la declaración de asegurabilidad es una confesión. Y para todo efecto práctico, ¿cuál es la diferencia entre yo ir ante el cura a confesarle mis pecados y yo diligenciar una declaración de asegurabilidad? Ninguna. Porque entonces yo estoy constituyendo una narrativa de mí mismo como sujeto partícipe de una comunidad política para ajustarme a lo que se te pide a mí. ¿Y qué pide la aseguradora que uno esté sano? Porque si no estás sano, entonces ¿cómo te vamos a asegurar? Muchas gracias. Gracias, Juan. Pablo, te paso la palabra. Vale, voy. Eh, un momento, que se me perdió aquí algo. Hola. Bueno, Te escuchamos. bien, entonces, en mi caso, quiero darle, como lo hice en un libro que estaba próximo a publicarse sobre seguros, quiero darle una extensión a mi tesis doctoral hacia el contrato de seguros. En mi tesis doctoral lo que pretendí solucionar pues es el problema eterno de la causalidad que recuerdo que algún profesor me decía cuando empecé a investigar, me decía, oiga, pero ¿para qué va a investigar eso si eso ya eh, pues está más que dicho y todo el mundo lo conoce? Y francamente es todo lo contrario. A los pobres jueces los mandan a solucionar los problemas de la causalidad a punta de intuición porque no hemos solucionado absolutamente nada. Pero digamos que los problemas y el planteamiento del problema sería algo muy largo de explicar. ¿Cuál fue mi solución? Eh, Realmente no hay una relación naturalista causal cuando analizamos un caso de responsabilidad civil, sino que hay una relación obligacional que se estructura a través de contratos flotantes. ¿Cómo funcionaría o cómo funciona eso? La cuestión es que, por ejemplo, usted en una relación, eh, por ejemplo, en el tráfico rodado, cuando usted va en su vehículo y el peatón pues está intentando cruzar la calle, pues hay una institución que dice quién debe cruzar, quién debe detenerse, en qué momentos, y esa es una institución flotante que está en la ley, pero que también está en la costumbre, que está en la sociedad y que permite relacionarse a esas dos personas de manera anónima. Nunca voy a conocer o quizá nunca vaya a conocer yo al peatón que está esperando cruzar, ni ese peatón me va a conocer a mí personalmente. Sin embargo, a través de, como diría Niklas Luhmann, la simplificación de las expectativas que produce el derecho, pues nosotros no necesitamos saber si el que está ahí es un asesino serial, un ladrón o lo que sea. Simplemente con la estandarización del rol de peatón y de conductor, pues sabemos más o menos cómo se va a comportar esta persona en esa situación. Cuando ustedes llegan a un mostrador,
ustedes no tienen por qué saber quién es la persona que está atrás del mostrador a nivel psicológico, a nivel personal. Y esa persona tampoco sabe nada de usted. Y sin embargo, usted puede entrar en una relación porque hay una serie de expectativas estandarizadas socialmente que le permiten a usted entender que esa persona se va a comportar como un vendedor y usted o esa persona puede esperar de usted que usted se comporte como un comprador y la mayoría del tiempo eso funciona de manera muy adecuada. Entonces, hay una relación, hay un relacionamiento entre individuos anónimos constantemente en la sociedad. Y eso pues nos lleva a la máxima aristotélica que dice, a la final, ¿qué es el buen vivir o qué es la justicia en últimas? Él dice que el buen vivir es vivir con otros en instituciones justas. Es decir, gracias a que hay una institución justa como el tráfico rodado, como la compraventa, y usted es capaz de entrar en esas instituciones en cualquier momento de su día y cumplir con esos roles, pues eso hace a una buena sociedad. Sin embargo, noten ustedes que a nivel de los contratos quizá el nivel de anonimato no es tan grande. Uno normalmente conoce al comprador, al vendedor, aunque pues como les decía en el ejemplo, eso no se va a encontrar totalmente o no se va a conocer totalmente. Más o menos uno conoce en los contratos quién es el otro. Sin embargo, a nivel extracontractual, pues esa teoría sería difícil de entender, pero le reitero, a través de ese concepto que sugerí en mi tesis doctoral que se llama los contratos flotantes, donde hay instituciones sociales que están flotando, esperando a que uno entre en ellas para poderse relacionar, pues entonces a la final la lógica es la misma tanto en los contratos como en lo extracontractual. Hay instituciones sociales preconcebidas como el tránsito, como por ejemplo la relación profesor-estudiantes. Yo siempre le pongo este ejemplo a mis estudiantes. Ni ustedes me conocían previamente a esta clase, ni yo los conocía a ustedes. Y sin embargo, curiosamente ustedes se están comportando como estudiantes y yo como profesor. Yo tenía ciertas expectativas que ustedes están cumpliendo y ustedes tenían también las suyas y quizá yo también las esté cumpliendo con ustedes y por eso podemos entrar en una relación y tener un relacionamiento justo. Cuando se incumple ese relacionamiento, pues surge el concepto de responsabilidad. Ahora, pasando al seguro, o trasladando esa idea al seguro, pues es que el seguro es un contrato, sí, pero tiene esa misma lógica del anonimato en institución, a través de una institución. Y si no se entiende eso, francamente no se entiende el seguro y no se entienden sus instituciones, no se entiende su regulación y lo que dicen los jueces y bueno. ¿Qué es a la final un seguro? Es una forma de enfrentamiento del riesgo de manera mutual. Es decir, no se entiende el seguro, no es posible el seguro si no hay un grupo de personas que se estén protegiendo de un mismo riesgo en conjunto. Si la aseguradora, por ejemplo, solo tuviera un cliente, eso se llama apuesta. Cuando una aseguradora asegura exclusivamente a un cliente, eso se llama apuesta. Ahí simplemente el alea desnudo. Pero cuando usted reúne 10 personas, cuando usted reúne 100 y entre más reúna, las probabilidades funcionan mejor porque las probabilidades entre el número sea más grande, pues más acierto se tiene. Por eso la pelea con las encuestadoras, pues ahorita con la elección presidencial, porque unas presentaban resultados con 1000 personas, otras con 4000, otras con 5000. Entre más grande sea el universo, pues más exacto va a ser usted. Entonces, por lo tanto, ¿qué es una aseguradora? Nosotros pudiéramos reunirnos y asegurarnos entre nosotros, formar una bolsa de dinero común. Sin embargo, resulta que esa cuestión y otra que hace la aseguradora son tan técnicas que es mejor que lo haga alguien muy profesional. Dos cosas hace la aseguradora.
reunir personas bajo un mismo riesgo, homogeneizar el riesgo, se llama eso en la teoría del seguro, y además gestionar capitales ajenos. Segunda cosa, por eso Warren Buffett, el mejor inversor de la historia, se hizo rico con una aseguradora, convirtiendo una empresa de telas en aseguradora. Pero la cuestión es que, ¿qué es la aseguradora a la final? Es un pivote que logra poner en contacto a ese mínimo número de personas plural y masivo para que entre todos constituyan un fondo común, fondo común que después es capaz de solventar los pocos siniestros que se den en esa cuestión mutual. Pero miren ustedes que ahí otra vez se está dando un relacionamiento anónimo. Solo que nosotros o los asegurados o no les interesa o pues simplemente no reflexionan en eso y no es necesario que lo hagan. Pero realmente lo que está pasando es que cuando usted contrata un seguro, usted está entrando en una institución que le permite convivir con un número de personas grande, 1.000, 5.000, hasta millones de personas, en una institución justa. Entre todos están cubriendo el riesgo, solo que usted no lo nota porque a la final la aseguradora termina siendo el rostro de los anónimos. Los anónimos, que son ese grupo de asegurados grandísimo, usted nunca los llega a conocer y si no estudia derecho de seguros o pues la institución del seguro, pues no va a entender que usted está entrando en relaciones con un gran número de personas a nivel anónimo y no con una sola persona que es la aseguradora. La aseguradora, reitero, a lo Levinas, se nos convierte en el rostro de esos anónimos, pero a la final, usted conviviendo en esa institución justa, usted está entrando en una relación justa con los demás. Por lo tanto, usted está desarrollando una vida buena. Por eso Aristóteles dice, vivir bien no es vivir individualmente, es vivir con otros en instituciones justas y el seguro sí que desarrolla esa concepción de manera muy adecuada. Esa es mi presentación, pero me permito, y fue en 10 minutos, pero me permito de una vez pasar a las preguntas que queríamos desarrollar para que vean que esto tiene implicaciones absolutamente prácticas. Como decía Kurt Lewin, no hay nada más práctico que una buena teoría. Ahí lo único que le añado a lo que decía Alan, no cualquier teoría, sino una buena teoría. Y entonces la primera cuestión que queremos plantear es esto de la ley del olvido oncológico. Eh, en primera medida, pues quiero decir que sé que es un tema difícil, que es a veces duro, antipático hablar de esto, pero bueno, somos profesionales y toca hablar sobre pues, estas calamidades que en las familias de todos hemos vivido y padecido. Pero bueno, entonces espero que lo tomen de esa manera. Dice la ley del olvido oncológico que el paciente remitido por cáncer debe o tiene derecho a que pues se tenga ya como una persona sana específicamente para los temas del seguro. Y ahí la pregunta es, doctores, ¿qué tan justo y qué clase de institución justa estamos desarrollando allí? Ojo cómo funciona el seguro. El seguro funciona homogeneizando riesgos. Es decir, debemos reunir una suficiente cantidad de personas, pero que tengan riesgos similares. Porque no puede ser que metamos personas en el mismo grupo con riesgos diferentes, porque eso hace a la institución injusta. Los que tienen más riesgos se van a beneficiar más que los que tienen menos riesgos. Todos van a terminar pagando lo mismo, pero hay unos que son o que es más probable que sufran el siniestro y por lo tanto van a estar cubriéndose mejor
que aquellos que tienen una menor probabilidad de que el siniestro les ocurra en su cabeza. Entonces, si el contrato, o más bien el negocio de seguro, porque es que nos quedamos solo en el contrato, francamente, y por eso es que muchas veces no entendemos cosas en el derecho de seguros, el negocio de seguros tiene la lógica de homogeneizar riesgos y eso se hace primero por riesgos y segundo también a través del monto. Es decir, también debemos intentar homogeneizar los montos de las personas que estamos asegurando, solo que obviamente eso es muy difícil y entonces nos toca, por ejemplo, coasegurar o reasegurar para homogeneizar esos riesgos. Es decir, la aseguradora normalmente va a asumir siempre los mismos 100 millones de pesos, aunque uno de sus clientes, el valor de su interés asegurable sea de 500, pues resulta que los otros 400 los va a estar diluyendo a través de el reaseguro, a través del coaseguro, a través de las diferentes figuras. Pero entonces, ojo, la idea central es, para que la institución sea justa, debe haber homogeneidad. Si hay alguien que está incluido en el seguro que no tiene un mismo riesgo, pues simplemente se está beneficiando de mayor manera y está prácticamente diluyendo el beneficio que tienen los demás. Entonces, por ejemplo, la ley de olvido oncológico. A las aseguradoras que no tienen la función de practicar la solidaridad social, porque eso es más del Estado, les ponen una carga de solidaridad social estatal y les dicen, mire, dentro de sus seguros usted tiene que acoger a personas que francamente son más riesgosas. Reitero que esto es difícil de decir porque suena bastante antipático, me disculpan, pero hay que decirlo. Hay personas que son más riesgosas y que se las vamos a incluir a usted como aseguradora. Pero lo que no nota estas leyes, digamos, de auspicio social, es que realmente no se está afectando a una aseguradora, no se le está quitando al rico para darle al pobre. ¿A quién realmente se le está afectando? Recuerden, la aseguradora solo es el rostro de los anónimos, solo es el rostro del grupo. Usted está metiendo a una persona con riesgo mayor en un grupo homogéneo que tiene un riesgo menor. Esas personas van a ser las que estén subsidiando a las que tienen el riesgo mayor. Es decir, es una causa, es un caso de subsidio que no lo asumió directamente al Estado, porque, por ejemplo, eh, eh, no es una cuestión política, pero, por ejemplo, este tema de Paloma Valencia y el tema del SOAT, que lo iba a garantizar ella. Ah, bueno, pero es que lo está asumiendo el Estado a través del ADRES. Ah, bueno, perfecto, eso es problema del Estado. Pero es que aquí no está pasando eso. No es el Estado asumiendo esa carga de solidaridad, que es quien debe asumirlo, sino los particulares. Pero reitero, siempre con esto de que, claro, como las aseguradoras son ricas y hay que quitarle al rico para darle al pobre, asumen que es a la aseguradora a la que están afectando, pero como no se entiende el contrato de seguros como una forma de mutualidad y la aseguradora meramente como un pivote que genera esa mutualidad, pues entonces no entendemos que estamos afectando esa homogeneización del riesgo y por lo tanto afectando a los otros asegurados dentro de ese esquema asegurador. Esa es como la introducción. No sé, Juan Carlos, si quieres aportar algo más. El- Perdona, aquí mientras estabas hablando y sobre la base de justamente lo que estabas diciendo, eh, empezamos a tener un diálogo cortico, cortico, pero que queremos como plantear preguntas y yo creo que también en forma crítica frente a lo que dices acerca de la necesidad de homogenización
eh, que yo lo encuentro apenas lógico, pero ¿hasta dónde? Y perdón que me robe aquí la palabra solo para dejar esa pregunta. El, si no el colectivo debe, tiene o no la obligación moral de asumir una carga adicional, saliéndose de esa homogenización entre sanos, precisamente por una solidaridad. El, o más bien, replanteo, y ahora siempre en una pregunta genuina y abierta. Por favor, señala cuál sería la razón, y si es esta una razón moral, para justificar la inclusión de personas no sanas en el colectivo asegurado. Yo considero que la razón que utilizó el legislador es una forma de solidaridad y una forma de cobertura social dentro de esquemas de aseguramiento privado. Es una carga de subsidio que se le impone a un privado, pero no es el privado aseguradora, es el Ujú. privado, el colectivo que la aseguradora organizó para poder montar el esquema de seguros. Entonces, efectivamente se le está poniendo una carga de solidaridad. Y como dice Gunther Jacobs, cuando habla acerca de esta dicotomía entre solidaridad y libertad, en el Estado siempre hay niveles de libertad y niveles de solidaridad. A veces nos toca no subir la barda para que el vecino pueda ver, eso es un nivel de solidaridad. A veces nos toca no hacer fiestas para que los vecinos puedan dormir, eso es un nivel de solidaridad. Pero dice Gunther Jacobs, no podemos obligar a todo el mundo a tener prestaciones de solidaridad frecuentes hacia los demás porque podemos ahogar a los individuos en solidaridad. Es decir, este esquema asegurador, que es una cuestión privada, si le empiezas a cargar cuestiones solidaristas, pues lo vas a ahogar y por lo tanto, mira esto, ¿qué le va a tocar hacer a la aseguradora? Reajustar su sistema de primaje para que entre el sistema homogéneo o el grupo de asegurados puedan solventar los nuevos siniestros que van a aparecer gracias a la nueva conformación del grupo. Es decir, antes nosotros, ¿cómo se conforma la prima pura? Son 100 asegurados. Estadísticamente, esos 100 asegurados, ¿cuántos siniestros van a haber? 8. Estadísticamente, ¿cuánto cuestan esos 8? Tanto. Ah, bueno, entonces los 100 asegurados tienen que aportar una prima suficiente para pagar esos 8 en un año. Esa es la prima que tienes que pagar. Sin embargo, si te meten sujetos que son más riesgosos que tú, esos 8 siniestros que se van a presentar, ya no van a ser 8, van a ser 12, van a ser 15. Y por lo tanto, el grupo de 100 ya no va a tener que reunir suficiente dinero para pagar 8, sino suficiente dinero para pagar 15, para pagar 17. Pero resulta que el contrato de seguros tiene que ser masivo o si no, no funciona. Y por lo tanto, obligación de las aseguradoras armar esquemas de aseguramiento que sean suficientemente rentables, atractivos económicamente, para que haya suficientes asegurados que cobren o que compren los seguros. Pero si le subes la prima, pues entonces esos 100 quizá ya no van a estar interesados, sino que van a ser 90. Y entonces los 15 siniestros que ahora son, porque antes eras 8, ahora son 15, vas a tener que dividirlos no entre 100, sino entre 90. Y eso va a generar una prima mayor. Y eso va a generar todavía más desincentivos para contratar el seguro y por lo tanto más carestía
ulteriormente hacia los miembros del grupo. Eso te demuestra cómo se calcula la prima. Eso se demuestra que no es una carga solidarista que le pusieron al rico para quitarle que le pusieron al rico para darle al pobre. No es una carga solidarista que le metieron a la aseguradora, sino que eso va a tener efectos necesariamente en el grupo de asegurados que estaba intentando conformar la aseguradora. Antes de pasarle la palabra a Juan Carlos, el Libardo tiene la mano levantada. Adelante. Bienvenido con tu opinión o pregunta. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se me está escuchando? Espero que sí. Sí, se te escucha el acento costeño Pero, maravilloso. Bienvenido. Qué bueno ¿qué hago, escuchar. doctor Alan? Yo me asomo así, veo el mar y se me vuelve el acento como usted ya lo conoce. Ya, yo lo sé. Un abrazo desde Cali. Miren, de verdad, permítame un pequeño paréntesis. Yo veo tan trascendental esta reunión de hoy. En todos los 40 años que llevo en el mundo del seguro, es la primera vez que recuerde yo que se está hablando desde la filosofía de qué es esto del seguro. Moringa, ¿quiere? Perdón, ¿algo pasó por ahí? Hola, hola. Oh, Permítame, Perdón. doctor, voy a mutear todos los micrófonos nuevamente porque se habilitaron. que se abrió el micrófono, pero ya puedes seguir, por favor, con las flores que las recibimos con cariño. No, es que es para todos y hasta me incluyo si me dejan ser pretencioso. De verdad que me parece trascendental autoobservarnos desde la filosofía, porque todo esto que estamos escuchando hoy nos permite entender y explicar los absurdos que vemos con el contrato de seguros. Y esto es absolutamente trascendental, con una coincidencia maravillosa. Hace 3 días murió Edgar Morin. Edgar Morin, cuando plantea desde su teoría de la complejidad, pues tenemos que mirarnos a ver qué es lo que estamos encontrando por todo lo que estamos escuchando aquí de dos expertos. El primer problema es totalmente cierto, homogenizar es la clave del seguro. Pero ¿será que eso es lo que nosotros estamos dejando que se entienda? Eso es lo que quisiera preguntarles a nuestros expositores. Porque esa homogenización nosotros hacia adentro la tenemos clarísima. Pero es que la masa que está afuera no entiende eso, no sabe eso y la verdad ni siquiera tiene por qué entenderlo porque tenemos el gran pecado de llamarnos seguro. Entonces pongámosle otro ingrediente más de filosofía de lingüística. Wittgenstein, cuando nos dice las palabras no significan lo que ellas son literalmente, sino lo que se entiende en su contexto. Yo antes de hablar de la homogenización, yo diría que le estamos transmitiendo al usuario, al consumidor del seguro, con la misma palabra seguro. Esa palabra seguro tiene una carga emocional tremenda. Significa en el entendimiento vulgar y común que estoy protegido. Y ese estoy protegido es un mensaje inconsciente absoluto, sin exclusiones, sin garantías y ojalá sin prima, porque eso es lo que le llega a ese usuario neófito y que no tiene por qué saberlo. Entonces, nuestro primer pecado, llamarnos seguro. Deberíamos llamarnos contrato de indemnización condicional. Y sepa, señor consumidor, que yo no le puedo pagar todo. Porque si yo le quisiera pagar todo, tendría que cobrarle la prima al infinito. Entonces, claro, la homogenización, pilar fundamental, y todo es asegurable. Los pacientes, inclusive oncológicos activos, alguna vez ya estuve por ahí, soy de los sobrevivientes. Pero, ¿qué pasa con la restricción necesaria? Estamos nosotros desde la institución del seguro comunicándole al usuario que el seguro funciona gracias a que es restringido, gracias a que tiene exclusiones, gracias a que tiene garantías. Porque
el deber de la buena fe objetiva, pues sí, el deber de buena fe objetiva y ese deber de información, de colaboración, de ser coherente, de ser leal con la otra parte, pues para nosotros que lo conocemos como institución al seguro es muy fácil, pero para el usuario no. El usuario no sabe cuál es su deber de información. Y como él no lo sabe, pues hasta dónde podríamos hablar de una especie, si me permiten mis amigos abogados, yo no lo soy, recuérdenlo, hablar de una confianza legítima del usuario que compró un seguro creyendo que le iban a pagar cualquier cosa. Claro que ya estamos en el mundo del deber de informar, de ilustrar al consumidor asegurador, pero es que el tema de la homogenización es posterior al de la restricción, a la deconstrucción de la palabra del lenguaje en términos de Derrida, porque la iterabilidad de la palabra seguro nos llevaría a que yo pueda decir seguro y que estando ausente el que generó la palabra seguro, la sociedad entienda que es el seguro. Y nuestro problema es de comunicación. Nosotros nos desbordamos en la venta, te aseguro, te aseguro, asegúrate, 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 y generamos una confianza que la institución aseguradora no tiene la capacidad de satisfacer. Entonces, insisto, homogenización sí, pero yo creo que primero está la restricción. Y esa no nos gusta comunicarla porque con la restricción no se vende. Me emocionó tanto la conferencia de hoy que iba tomando apuntes y esto era lo que quería compartir y de verdad que estoy feliz de que estemos todos aquí hoy. Gracias, Libardo. Y que puedas estar tú, sobreviviente. Desde el corazón lo digo. Linney, y antes de pasarte la palabra, yo solo quiero anotar algo, Libardo, así como para seguir picando, pero no quiero desorientar tampoco si la necesidad de educar al consumidor le corresponde justamente al sector. Eso creo que es fácil de responder que sí. Si esa labor realmente se está haciendo y si se hace ilustrando no solamente sobre las condiciones contractuales, sino sobre la esencia del seguro. El, corto ese comentario en línea y adelante. Buenas noches. Yo comparto la emoción del compañero que habló antes, lo saludo desde España. Ha sido una alumna del profesor que nos mandó el link. Quisiera intervenir en este momento en algo. Precisamente yo trabajo para una empresa de transporte en Colombia. Estoy acá haciendo un máster en responsabilidad civil y me he emocionado mucho con esta charla porque precisamente tiene mucho que ver con mi trabajo final de máster, porque estoy analizando acá en España, solamente están empezando la conciliación hace un año. Bueno, en marzo cumplió un año de la norma. Es como, me llama la atención dos cosas. Primero que todo, respecto a la homogenización de esta información y de los seguros y de todo lo que estamos hablando. Me ha emocionado la charla por lo siguiente, porque llevo más o menos 14 años con la empresa de transporte y resulta que por esta falta de comunicación, por esta falta de homogenización, hay personas que tienen digamos, en seguros de responsabilidad civil de transporte, tienen un riesgo más alto, tienen un interés asegurable más alto. Y la parte de la confesión que decía ahora el el ponente anterior, me parece muy importante porque es que yo digo y he tratado y en eso estoy enfocando como mi trabajo, es decir, venga, es que usted que va a ser asegurado, usted le tiene que decir la verdad a su aseguradora, porque esa es la verdad del interés asegurable. Y otra cosa es respecto a lo que dijo el compañero de la falta de comunicación. Vemos los errores de las cláusulas abusivas, de si se firma o no se firma, de que si están contempladas o no, pero ¿cuál es el error que he descubierto digamos, en el trabajo que llevo? Que yo sé que podríamos lograr mucho
con las conciliaciones prejudiciales y de todo, y aprovechar esa, digamos, esa herramienta para evitarnos tanto trámite y evitar que estemos objetando, que la gente se vea perjudicada con el solo hecho de concientizarnos de que, primero que todo, la buena fe, de que si el riesgo sí está asegurable, de que si soy, o sea, de que si me confesé cuál era mi interés asegurable, pero ¿qué pasa? La mayoría de las aseguradoras y compañías tenemos es vendedores. Entonces, ¿qué le interesa al comercial? Le interesa vender, porque a él le pagan es por lo que vende y por su comisión. Pero después, ¿quién se ve afectada? Se ve la aseguradora. Y respecto de las empresas de transporte, me encantaría poder replicar esta charla, digamos, dentro de los propietarios. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hay en la cabeza de un conductor o de un propietario? Y más que todos los conductores que son los que están exponiéndonos al riesgo en la calle, ¿qué hay en la cabeza de ellos? No, para eso está la aseguradora. Cuando tú vas a decirle que un siniestro se lo va a absorber un deducible, tienes un problema interno y la gente va a pelear. Y nos gastamos un montón de tiempo que podríamos economizar diciendo, venga, es que yo me preparo y cuál es mi interés asegurable. ¿Cómo se podría reducir eso? Con la homogenización, con la comunicación, con decir realmente, poner las cartas sobre la mesa de cuál es la realidad, de cuál es la cobertura. Eso por un lado. Y otro problema grave que tenemos, que lo mencionaban anteriormente en la exposición, es que muchos colegas desafortunadamente le dicen a los clientes, tranquilo, esas aseguradoras tienen plata. Vámonos tras la aseguradora y la empresa que son millonarios. Venga que yo le aseguro, yo le aseguro que está seguro de que va a ganar 1.500 millones de pesos. Entonces frenan las conciliaciones. ¿Por qué? Porque no tenemos la información real, no hay esa confesión del asegurado, no hay esa comunicación de la aseguradora con quien está vendiendo el producto, quien está vendiendo el ramo, y no veo por qué, o sea, ¿cuál es el problema de decirle, venga, yo sí le voy a vender esta póliza, esta es la cobertura, usted tiene que prepararse para esto, pero creo que nos falta mucha comunicación y mucha sinceridad al momento de vender el producto. Y claro, al momento y eso no quitaría más ni menos, porque yo creo que si se habla con la verdad desde el principio está bien. Venga, usted tiene un deducible de tanto, usted prepárese de lo que le pueda pasar este año y guárdese 3 salarios, 2 salarios o 10% de lo que le pueda pasar. ¿Qué cuánto es eso? No sabemos. Pero creo que se podría hacer más conciencia sobre lo que realmente son los seguros en las personas si habláramos con la verdad y si fuéramos sinceros y le exigiéramos. O sea, yo diría que las cláusulas claras tendrían que ser en el contrato del comercial con con la aseguradora. Venga, dígale la verdad al que se va a asegurar para que después no vengan estas quejas y todos estos problemas y que la gente se prepare de lo que va a hacer y yo tengo la libertad de elegir el seguro que quiero elegir. Pero hablemos con la verdad. Venga, le vendo esta póliza o mejoramos. Sabemos que en Colombia tenemos un poquito de aseguradoras que han cogido todos los ramos y les hablo a Voy nombre, digamos, de cortándote, las Lina, ahí empresas. un poco. Por favor, ve concluyendo. Sí, sí, ya voy a concluir. Entonces, digamos, para las empresas de transporte, uno quiere reducir la siniestralidad, quiere reducir todo esto, pero se encuentra varios problemas que son precisamente por la falta de información y que la homogenización y la buena comunicación sería clave en esto. Muchas gracias. Y gracias. Paso la palabra y yo creo que podemos ir reuniendo esas consideraciones para que ustedes vayan dando sus opiniones. No, gracias al profe Juan Pablo, obviamente, por su presentación y también a Libardo y a Lina por sus comentarios. Yo simplemente quisiera mencionar un par de cosas que me parece que es muy interesante. Me voy a ir muy lejos y voy a volver.
La primera idea muy lejos es la misma, un poco una premisa desde la cual siento que parte el profesor Juan Pablo, y es esta idea de cómo entendemos el cáncer. No, justamente la ley del olvido oncológico pues nos parte de esa premisa de a partir de estos 2 años las personas tienen derecho a considerarse sanas. Y a mí eso me parece genial del tema porque justamente otro de los trabajos que hace Foucault es cuestionar la misma forma en que entendemos la enfermedad. Entonces, él lo hace respecto a los temas psiquiátricos y diciendo como quién es loco. Sí, en el tema psiquiátrico es muy fácil cuestionarlo, es como realmente quién está loco. Pero en el tema de la salud ocurre un poco lo mismo y justamente como parte de esta lógica de cuando la aseguradora está amparando a una persona que ha padecido cáncer, entonces asumimos que entonces es un riesgo mayor y parece algo muy sensato y parece una intuición muy lógica, pero que yo, lo que le digo, yéndome muy lejos y desde un argumento que es poco práctico, me quedo pensando en eso, me quedo pensando en, bueno, pero claro, el cáncer tiene, hay mucho mito alrededor del cáncer que lo interpretamos al final del día como una sentencia de muerte. Y eso, pues si les interesa, hay un libro muy bueno que se llama La enfermedad y sus metáforas de Susan Sontag, que fue una filósofa que padeció cáncer, y justamente ella dice, es que al final del día a mí lo que más me estaba enfermando ni siquiera era el cáncer, era que los médicos me miraban con pesar, mi familia me daba por muerta, me decían que yo tenía 3 días de vida y en últimas vivió muchos años más. Claro, al final murió por cáncer, importante. Pero esa precisión que ella hace de decirnos es que lo que entendemos por enfermedad también es importante. Y justamente eso nos lleva a una segunda y que es un poco lo que yo quería, lo que yo más quisiera que se llevaran de lo que yo dije, es que en últimas lo que la aseguradora considera como alguien sano también es algo que se construye, ¿sí? Eso no es la persona sana y la persona no sana, no sana en la naturaleza. Sí, y parece contraintuitivo porque uno dice, no, pero ¿cómo si es que hay una historia clínica diciendo que tiene esa enfermedad? Sí, no. Hay un montón de enfermedades que consideramos enfermedades porque como sociedad hemos dicho que eso es una enfermedad. Así como sociedad hemos dicho es que envejecer está mal. Es que envejecer es un riesgo que amerita ser asegurado por medio de una pensión. Entonces, por este motivo es que decimos, es que ser viejo es una porquería, entonces venga, deje de trabajar. ¿Pero por qué es una porquería? Pues porque no puede trabajar. Sí, entonces, ¿por qué es un riesgo envejecer? Porque no puede trabajar, no puede producir capital, no puede producir valor. Y no es zurdo ni comunista ni nada del estilo, y perdónenme, pero para mí eso es un tema que es importante cuando analizamos esta cuestión. Y aplicado al tema de la ley oncológica, yo digo esto, yo digo, es que, ¿cuáles son los, desconozco, pero digo, cuál me imagino o quiero imaginar que fueron los presupuestos de nuestros ilustres congresistas? Eso, que es que el cáncer es una enfermedad más compleja de lo que parece en ese sentido. No es como, te dio cáncer, estás en remisión, entonces suerte, igual te vas a morir de cáncer. Yo creo que eso es lo que se busca como solventar. Decirse, es que en cierta medida la sociedad ha avanzado a un nivel en el cual el cáncer no es una enfermedad tan grave como lo era hace tantos años. Y por eso, por ejemplo, si hace unos 40, 50 años un diagnóstico de tuberculosis era una sentencia de muerte, hoy se resuelve, no sé, la ivermectina, con una ivermectina, mío, y ya, sano. ¿La aseguradora me va a dejar de asegurar porque me dio tuberculosis? No. Entonces, yo creo que opera desde esa lógica. Y cuando hablaban un poquito del tema de la información, para mí algo súper fundamental aquí es la interpretación, ¿no? Entonces, la interpretación del contrato es el espacio en el cual más hay amplitud. ¿Y por qué decimos? Porque la forma en que empieza la cátedra de seguros es que el contrato de seguro es un contrato sofisticado. ¿Por qué? Porque es un contrato de 40 páginas. Por eso es sofisticado. Por nada más. Entonces, en últimas, esta sofisticación que justamente obedece a un interés real de delimitar el riesgo, ¿sí? Y ser precisos, porque es que volvemos a lo mismo. El objeto de un contrato de seguro es una promesa. Entonces, si es una promesa, pues necesitamos delimitarla bien y saber qué se prometiendo y qué no se prometiendo, para que el día de mañana no me pongan a pagar lo que yo no prometí. Pero entonces, en este caso, yo digo, un poco problematizando también lo que mencionó Lina y lo que mencionó Libardo es, sí, es importante comunicarlos mejor, es importante informar mejor a las personas cómo es que funciona el seguro, porque yo creo que eso cambia mucho la perspectiva, ¿sí? Pero la verdadera pregunta es, y lo que yo desde mi criterio veo muchas cosas es, uno, no olvidemos que las aseguradoras son un negocio, es un lucro. Eso para decir, tienen que lucrarse, claro. Pero por otro lado, para decir, pues
si tienen plata, ¿sí? Porque justamente, ¿quién es Warren Buffett? ¿Qué es? Uno de los hombres más ricos del mundo que se lucró a punta de una aseguradora. Entonces, para mí, mi respuesta siempre es, pero es que si a Warren Buffett no le entran 1.000 millones de dólares, sino que le entran 999.000 millones, ¿cuál es la diferencia? Entonces queremos imputar el valor de asegurar a una persona enferma de cáncer bajo la premisa de que la única fuente de lucro de la aseguradora es la prima y eso no es cierto. Entonces, en ese orden de ideas, para mí es como, yo no creo que porque se aumenta el riesgo, se aumenta una cierta grado de certidumbre respecto del riesgo, entonces estaríamos atentando de alguna u otra forma en contra de la solidaridad o en contra de la lealtad o en contra de la ecuanimidad del contrato de seguro mutual, porque lo cierto es que, claro, es mutual, pero es oneroso. Y hay alguien que se lucra particularmente respecto de eso. ¿Quién? La aseguradora. Entonces, eso no es para decir, entonces, condénelas a todas. No, 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 no estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es, pero también siento que plantear el seguro desde la perspectiva es que aquí somos todos amiguitos, contratándonos para asegurar nuestros riesgos. No, eso no es netamente el seguro. Es una parte del seguro, es fundamental. Hay que entenderlo así, sí. Pero también vamos allá. Aquí está Guillermo, que también quiere hacer una intervención, además desde su perspectiva como economista. Pero yo no quiero dar una opinión, sino lanzar una pregunta justamente para ustedes dos y a Guillermo mismo Pero no he acerca podido de la responder algunas de las homogenización. inquietudes. Ya, un instante. Acerca de la homogenización. Si es que, pregunta para ti, Juan Pablo, si es que las instituciones justas a las que se refiere el concepto aristotélico del bien vivir no permitirían justamente aceptar, tolerar, incluso cargar sin ahogar la diferencia. La homogenización no necesariamente implica una igualdad absoluta o acepta, tolera y carga algunas diferencias, teniendo en cuenta que el olvido oncológico no es para las personas enfermas, diferencia grande de una persona sana, sino de las personas recuperadas. Dejo pregunta genuina, dale Guillermo y después Juan Pablo para que pueda responder recapitulando. Dale. Sí, yo realmente quería hacer una intervención breve, pero verdaderamente beligerante. Y es que yo tengo mucho reparo respecto a la intervención, un poco de Libardo, un poco de Juan Pablo, un poco de Linney, y quisiera traer a colación algo que acaba de mencionar Juan Carlos. Y es que, claro, siempre hay un relato por encima de de las implicaciones que podría tener ciertas políticas públicas, pero hay que contrastar ese relato necesariamente con los datos. Y quiero hacer un paralelo, una analogía, y es esta. Justamente del año 2000 hacia acá, el sector asegurador ha tenido un crecimiento verdaderamente significativo. Es decir, cada vez hay más dinero que se mueve en el sector del seguro, más primas que se pagan, más indemnizaciones que se pagan, y eso significa que tiene una participación en el PIB importante para el país. Justamente producto de la robustez del sistema financiero, pero el sistema de seguros lo es, especialmente el seguro de vida, que es uno de los negocios más interesantes. Pero curiosamente, en ese mismo periodo de tiempo es donde la Corte Suprema de Justicia ha tenido una tendencia más proteccionista del consumidor, lo que ha llevado a que las aseguradoras hayan tenido que pagar siniestros que técnicamente desde el punto de vista actuarial o de la delimitación del riesgo podrían no haberse considerado para la estimación de las primas. Entonces parece paradójico, porque la teoría económica clásica te diría, ah, no, si usted condena a la aseguradora porque está muy proteccionista del consumidor, la va a desincentivar, cuando por el contrario, pues el sector financiero ha crecido. Entonces yo me llevo esta analogía y ha crecido porque hay más partícipes, es decir, más personas que contratan el seguro, hay una mayor agudización o incorporación del contrato en nuevos negocios, hay más asegurados, más primas, etcétera, etcétera. Entonces yo me llevo esta analogía o este escenario
a lo que acaba de pasar con la incorporación de personas que serán beneficiarias del olvido oncológico. Y me digo, pues bien, esto va a implicar que van a ingresar 100, 200 o 1000 personas más al sector asegurador y van a pagar primas. Seguramente van a tener que la aseguradora sacar el día de mañana indemnizaciones para pagarles a ellos, pero eso no desincentiva el mercado. Y ahí yo lo pienso porque, de nuevo, a mí me parece que las apreciaciones desde la economía clásica de esto va a desincentivar parten de una base que la gente desconoce de la economía clásica, y es que piensa que el negocio está en equilibrio, es decir, que la empresa se gana nada, porque en equilibrio es, se compran huevos para vender huevos, y con eso es que la economía neoclásica hace la postulación de los modelos, cuando en la realidad existen ganancias, es decir, que en el sector asegurador las compañías ganan, y tan ganan que pueden hasta pagar estos siniestros no amparados cuando la corte se pone muy proteccionista, y aún así seguir ganando dinero, seguir siendo un sector interesante. Por lo tanto, al margen, digamos, de la discusión moral que podría haber sobre si debería o no desde el principio de solidaridad cargarse a la aseguradora estas nuevas personas que deberá asegurar, pues yo digo, sí, válido, puede ser moral, puede ser constitucionalmente relevante, como bien decía el profesor Juan Pablo, desde un principio de solidaridad. Pero ya si nos vamos al criterio económico, yo diría, pues es que el impacto verdaderamente puede ser cero. O puede llevar simplemente a lo que bien decía Juan Carlos, a tener una utilidad un poco menor, pero que no desincentiva al mercado. Y solo para cerrar, quiero traer un ejemplo, y es los seguros de vida de deudores. Si uno va al mercado, va a observar que hay muchos bancos que exigen o que hacen una licitación privada para contratar con una compañía distintos seguros de vida de deudores y le imponen a la aseguradora que para créditos, y lo hemos conocido en la oficina, inferiores a 100 millones de pesos, hay un aseguramiento automático. Es decir, que ni siquiera el deudor tiene que firmar la declaración de asegurabilidad, lo aceptan tal y como venga, enfermo, no enfermo, con cáncer, sin cáncer, y lo asegura. Y uno, desde una perspectiva meramente teórica, podría decir, nada, ninguna aseguradora se va a meter en ese negocio. Por el contrario, las hay, se contratan y hoy se venden seguros de vida de deudores con aseguramiento automáticos, donde se asume el riesgo tal y como venga. Y allí no importa si tuvo cáncer o no, o si lo está padeciendo, si está en ese momento en quimioterapias, porque lo que interesa es darle el préstamo, que si el día de mañana se muere, pues aquí la aseguradora va a pagar. Entonces, bajo esa misma lógica, uno podría llevarla de nuevo en analogía a la perspectiva de las personas con olvido oncológico y decir, entonces sí es un mercado, porque estamos hablando de dinero, como bien lo dijo Juan Carlos, como bien lo dijo Juan Pablo hace un momento, y en esa misma lógica, seguir existiendo motivos para que las aseguradoras lo hagan. Esa era mi intervención. Gracias, Guillermo. Juan Pablo, adelante. Gracias. Es que han habido varias cosas que he anotado e intentaré hacer lo más rápido posible. De hecho, voy a introducir la siguiente pregunta de una vez. Pero lo que decía, por ejemplo, Juan Carlos Fiufi, es que depende de qué concepción se tenga si el cáncer es o no una enfermedad. No, o sea, al respecto del cáncer, si es que, por ejemplo, la tecnología ha reducido el riesgo, pues eso es algo que tiene que tener en consideración el cálculo actuarial, que es que el SIDA antes era una enfermedad terminal y hoy prácticamente no tiene ningún efecto en los pacientes, pues eso es algo que tiene que considerar el cálculo actuarial. Es decir, si hay ciertos avances tecnológicos que permiten pensar de manera diferente sobre el cáncer, pues precisamente eso es lo que la aseguradora debe considerar al homogeneizar el grupo y decir, ah, entonces en este cáncer, por ejemplo, sí podemos primar al remiso de cáncer con la misma prima de los demás porque realmente no representa un riesgo
mayor al resto. Pero esa es una consideración técnica. No es una consideración solidarista porque nos parece que es muy conveniente y además es desde el punto de vista moral y de la sensibilidad, claro que suena muy bien. Pero desde el punto de vista del funcionamiento del negocio de seguros, es que así no se calcula una prima. La prima se calcula, ahora, claro, ojo con esto. Si hay algo que tiene en deficiencia el negocio asegurador es entender el riesgo, entender la causalidad, entender los eventos para poder usted calcular después la frecuencia relativa de esos eventos. Filosóficamente no se entiende qué es un evento. Es el cambio de una circunstancia de un tiempo A un tiempo B en alguna de sus características. Eso usted no lo ve en una aseguradora. La causalidad es otra cosa que tampoco saben estudiarla correctamente y sin embargo dicen cuando tal riesgo cause tal enfermedad o tal siniestro, entonces actuará el seguro. Y sin embargo ni siquiera en las pólizas o en la literatura de seguros usted ve capítulos al respecto de cuál es la teoría causal que van a usar para entender el contrato de seguros. Pero volviendo al punto del cáncer, es que no es si nos agrada o no nos agrada, si nos parece que actualmente es más curable o menos curable. Es que eso se analiza estadísticamente y por lo tanto se mete dentro de la configuración del grupo para establecer una prima. Ahora, ¿qué es que las aseguradoras tienen mucha plata? Dice Guillermo. Perfecto, es que de eso se trata el seguro. Es que usted está intentando negociar con alguien con el cual va a tener una relación quizá durante 50 o 60 años de su vida. En mi libro digo, a la final, ¿cuál es la seguridad del asegurado? ¿Un contrato? No. La verdadera seguridad que usted tiene es la estabilidad económica de su aseguradora. Si su aseguradora es firme económicamente, usted realmente puede confiarse en una relación de 50 o 60 años. Así que si las aseguradoras están produciendo mucho dinero, pues perfecto, porque ese es nuestra seguridad como asegurados. Si el negocio de inversión de las aseguradoras fuera realmente dudoso, pues entonces nosotros no confiaríamos y más bien ahorraríamos a través de otros sistemas, por ejemplo, los sistemas fiduciarios o los bancos. Pero que sean muy bollantes económicamente no quiere decir que por lo tanto es el árbol al que le podemos tirar todas las piedras del mundo porque siempre va a tener manzanas. Si empezamos a demeritar la economía de las aseguradoras, y en esto me siento un poco sucio porque yo realmente litigo en contra de las aseguradoras, pero es que, ojo, no defiendo a las aseguradoras, defiendo el negocio, la institución justa a través de la cual podemos vivir con otros de manera justa. Si empezamos a demeritar las aseguradoras, pues esa confianza que podíamos tener en una relación a 50 años, ya no la vamos a poder tener. Así que perfecto que sean económicamente muy bollantes, pero no quiere decir que por eso, entonces, pues es el árbol del vecino al cual podemos nosotros meternos a quitarle manzanas. La doctora Linney decía algo muy importante, solo le quería hacer un comentario. Yo considero, doctora Linney, que la reclamación en el seguro pudiera convertirse en un mecanismo alternativo de solución de conflictos si nos pusiéramos un poco más serio con eso. Claro, implicaría que siempre debieran actuar a través de abogados, pero una buena reclamación con su reconsideración, yo creo que bien estructurada sería una forma alternativa de solución de conflictos enorme, pero lamentablemente los clientes no entienden que necesitan un abogado experto en seguros, sino solo después de que ya le embarraron con la reclamación y ya hicieron tonterías y ya confesaron cuestiones y por lo tanto no lo buscan ya cuando está el incendio. Si entendieran que a través de la reclamación se evitan muchos problemas, además que sobre el asegurado pesa el cliente de pesa el principio del non venire contra factum proprium. Es decir, lo que diga el asegurado ahora le puede pesar mucho
después en el proceso. Y sin embargo, se va de manera muy, digamos, confiada a este tema de la reclamación. Y también estoy muy de acuerdo con la doctora Linney en otra cosa que decía, el intermediario se ha vuelto en un vendedor y no en un conocedor del seguro. Es que yo digo, doctores, qué es lo que venden las aseguradoras? No hay una empresa en el mundo que haga lo que hacen las aseguradoras, vender un contrato. ¿Qué es el producto de las aseguradoras? Un contrato. Y los que trabajamos en contratos sabemos que los contratos son inmensamente complejos. La hermenéutica que tienen es una cosa complejísima, todos los principios que se involucran. Por lo tanto, es que para mí el intermediario que básicamente se está suicidando, porque ahora entre más sencillo lo hagan, entre menos expliquen, entre tener plataformas de internet que no tengan que tener contacto directo con los usuarios, entonces mejor cuando debería ser todo lo contrario. Deberían ser los que sepan y puedan explicar qué es un contrato, cuáles son sus implicaciones, qué es el principio de la buena fe, qué es la cláusula compromisoria tácita, qué es todo lo que involucra un contrato y después el contrato de seguros. Y para introducir entonces la siguiente pregunta que no quisiera que nos quedara en el tintero, le había dicho a Alan que no íbamos a pasar de la primera y casi que está pasando eso. Pero para introducir de una vez la segunda pregunta, que algunos de ustedes ya las habían sugerido. Y es el tema del artículo 1058 y el tema de la investigación del riesgo por parte de las aseguradoras. Otra vez, doctores, y me siento sucio hablando bien de las aseguradoras, pero otra vez, doctores, ¿por qué las aseguradoras no deben tener la obligación de investigar el estado del riesgo? Porque el contrato es masivo, no se entiende sino masivamente, no se entiende sino conformando grupos generosos, grandes de asegurados con riesgos homogéneos. El seguro no se comprende si no es de manera masiva. Entonces, si a la aseguradora se le obliga a investigar el estado del riesgo, dos cosas van a ocurrir, o varias. Uno, que va a gastar bastante tiempo en eso, y el tiempo es absolutamente dinero. Ya no van a poder contratar 100, 200, 1000, 5000 contratos diarios, sino que por la investigación van a tener que contratar 100, 50, 70 diarios. Eso afecta directamente el funcionamiento masivo del contrato de seguros. Y segundo, otro costo que se le va a sumar a la investigación del estado del riesgo es que no Juanito o Pepito van a poder investigar el estado del riesgo, sino que depende del seguro de lo que estemos hablando, pues vamos a tener que tener alguien que sepa leer historias clínicas, alguien que sepa leer planos arquitectónicos, alguien que sepa leer esto o lo otro, dependiendo de la complejidad del contrato en el que estemos sumergidos. Doctores, en todos los contratos, los contratistas tienen obligación de información respecto de los otros. Claro que sí. Pero ¿por qué específicamente en el contrato de seguro se le dice al asegurador, al asegurado, usted tiene que informar, no la aseguradora investigar? ¿Por qué la aseguradora puede quedarse con lo que le diga el asegurado? Doctores, esa es otra cosa que no sale de la tierra como las setas. Eso sale por la misma estructura técnica del seguro. Porque si la aseguradora tiene que investigar e invertir tiempo en ello, y además las cuestiones son técnicas y complejas como una historia clínica, todo eso tiene costo en dinero y en tiempo. Y eso va a afectar la masividad del seguro y a la larga lo que se tiene que cobrar por las primas. Que reitero, las primas no salen de lo que se imagina como Gustavo Petro. Ay, es que bajémosle al SOAT más o menos, o pongámosle más o menos. No es que la prima no sale de lo que se le ocurrió a alguien,
sino que sale de conformar el grupo, estadísticamente cuántas cosas se dan al año, cuánto nos cuesta eso hay que cargárselo al asegurado para que este esquema funcione. Si a eso le cargamos costos por solidaridad, perfecto, pero no le llamemos a eso seguro. Como explica Jaramillo Jaramillo en su libro, el seguro moderno, el seguro se volvió seguro el día que usamos las probabilidades y empezamos a hacer cálculos actuariales y empezamos a calcular las primas de manera que corresponda con el grupo y con los siniestros y con las probabilidades de siniestro que se dan a un año. Entonces, reitero, el 1058 no sale porque sí, también tiene un sentido técnico. Eso quería decir y de una vez para introducir el siguiente problema que queríamos plantear, que proviene pues de todas estas cuestiones filosóficas. Pero como la predicción tuya, pues sí, pero de la medición del riesgo es que no pasaríamos de la primera temática, pues así pasó y tendrá que pasar así porque ya vamos cortando. Yo quisiera insistir, a menos de que haya otra cuestión que quieran plantearles, el- en la pregunta a ustedes dos, y es sí, en especial a ti, Juan Pablo Cortico, si es aceptable desde la perspectiva del buen vivir que se tolere una carga adicional, que no es del asegurador, sino de la masa, sin ahogarlos, precisamente como una forma de justicia distributiva. El, porque tampoco, porque el seguro tiene que llegar, sí, para una gran cantidad, pero esa gran cantidad nunca va a estar en condiciones reales de homogeneidad. Entonces, aquellos recuperados merecen o no una especial solidaridad. Espero que me hayan comprendido el planteamiento y antes de que lo puedan contestar, paso a la palabra a Laura, que estaba levantando la mano, si lo quiere, para que deje su cuestión y con eso vamos cerrando para que ustedes dejan comentarios, bien sea lo que se ha preguntado o lo que ustedes deseen. Gracias, Alan. Sí, realmente la intervención es muy corta y también como apoyando un poco la postura del doctor Juan Pablo. Yo pues los estaba escuchando muy detenidamente y me parece muy interesante lo que estaban hablando. Y realmente mi intervención es también, como lo dice pues el doctor Juan Pablo, yo he defendido a aseguradoras y también a víctimas, entonces pues no, ningún tinte, pero sí considero que de pronto los comentarios y las afirmaciones que se han hecho, de pronto de que pueda haber una solidaridad y que de pronto afirmar que las compañías aseguradoras tienen la capacidad patrimonial para asumir ciertos riesgos que no han sido suscritos de la manera pues, en la que el doctor Juan Pablo lo estaba mencionando, pues yo sí creo es una afirmación que puede resultar un poco peligrosa, ¿sí? Porque yo lo veo en el sentido de que el modelo y el negocio, como lo mencionaba el doctor Juan Pablo, es un modelo mucho más complejo que homogenizar. Homogenizar puede ser una palabra mucho más general que realmente la técnica que se utiliza al interior de la compañía aseguradora. Realmente es que esas reservas técnicas se hacen riesgo a riesgo, calculadas no solamente las primas, sino que se hacen sobre riesgos, sobre consecuencias, sobre tipos de riesgos. Entonces, finalmente, como afirmar que sí se podrían económicamente, bajo el análisis que dice pues, el doctor Guillermo, que ese análisis económico se podría entender que sí se pueden soportar, a mí me parece que es un poco riesgoso. Y es riesgoso porque
yo pongo un ejemplo, además de la técnica del negocio de las aseguradoras, yo pongo el ejemplo de las reaseguradoras, ¿sí? Porque finalmente también Guillermo justamente mencionó como las cifras que el sector asegurador pues como que ha tenido un impacto y pues ha crecido. Pues también no podemos olvidar que es que muchas de las aseguradoras operan bajo un esquema adicional de reaseguro y pues que justamente las aseguradoras ceden total o parcialmente ciertos daños en la mayoría de los casos pues son extranjeras. De modo que eh, esa capacidad real que tenemos o que tienen las aseguradoras de respuesta no reside necesariamente pues en esa compañía local, sino de quien soporta el riesgo cedido. Y pues otro comentario también como a la lógica de lo que se mencionaba y es el patrimonio del accionista o del propietario, como lo mencionó el doctor Juan Carlos. Yo creo que también es una afirmación que a mí me resulta también, que me deja muchas dudas, porque pues justamente esas utilidades del negocio asegurador no vienen de, a ver, por ejemplo, muchas de esas utilidades también pueden venir de inversiones, ¿sí? Y no justamente de las reservas técnicas. Entonces, que en definición esas inversiones son de otro tipo de patrimonio de las compañías aseguradoras, ¿sí? Entonces, que el éxito del accionista o el propietario de la compañía aseguradora provenga de otro tipo de actividades, digamos que nos deja también como un cuestionamiento y es como no podemos olvidar ese tipo de aspectos porque justamente nos permiten ir a ese lado, ¿no? Como no es tan fácil como afirmarlo y decir que sí podría llegarse a solventar reservas que no se hayan calculado técnicamente y específicamente y pues que cortar de manera solidaria. Yo creo que sí hay un camino, sí hay un camino para de pronto imprimir ese aspecto distributivo que acaba de mencionar el doctor Alan, pero creo que para mí esos argumentos como eh, sí, como los argumentos que de pronto nos acaban de mencionar, que el tipo que se hizo rico a punta de una aseguradora, deja de lado tanto el modelo de negocio de las aseguradoras como también las inversiones que son fruto también de otro tipo de operaciones pues, que llega a ser la compañía aseguradora. Qué pena la extensión. Gracias, doctor. Gracias a ti, Laura. Le paso la palabra a Juan Pablo si quiere hacer la referencia a todo lo dicho, para que con eso también vamos concluyendo. Sí, con esto termino coadyuvando el comentario de la doctora Laura y respondiendo tu pregunta. ¿Puede volverse el contrato de seguro redistributivo? Pues doctores, hay que hacer el estudio. Pero no es como hacen los jueces colombianos de, oiga, es que esa aseguradora tiene plata y por lo tanto que investigue, por lo tanto, por ejemplo, las están condenando por vicios al momento de contratar, que por ejemplo, el fulano no dijo que estaba enfermo y después murió en un accidente de tránsito. Y les dicen, ah, pero no hubo una relación de causalidad entre eso y el accidente. Y resulta que el 1058 lo que está vigilando es vicios del consentimiento al momento de contratar, no lo que después suceda en el contrato. Pero como tienen plata, pues entonces lo mismo pasa con el Estado. Como tiene plata, como nunca quiebra, too big to fail, pues condenémoslo porque igual tiene plata. Si vamos a meter el elemento redistribución, pues hagámoslo técnicamente, pero no es simplemente porque nos parece conveniente, porque nos parece caritativo hacerlo, porque, reitero, vuelvo a acudir a Tamayo Jaramillo, cuando el seguro acoge a Pascal
en cuanto al tema de las probabilidades, pasamos de la prehistoria del seguro al seguro. Así de sencillo. Es gracias a esa configuración técnica que dejamos de estar en la prehistoria del seguro. Es verdaderamente peligroso, coadyuvo la palabra que usó la doctora Laura, es verdaderamente peligroso pensar que las aseguradoras son too big to fail. No pueden quebrar, son demasiado grandes, ganan mucho dinero. Ese tipo de pensamiento fue el que llevó a la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos. Muy grandes para fallar. Muy grandes para fallar fue que quedaron defraudados muchos ahorristas e inversionistas de los bancos que quebraron y que desaparecieron en esa época. Lo mismo le puede pasar porque como son muy grandes para fallar, pues carguémosles de todo. Lo mismo puede pasar dentro de 40, dentro de 50 años, usted confiado en que va a recibir en un seguro total la devolución de sus aportes y resulta que ya la aseguradora no existe. Esto se tiene que hacer de manera técnica. El seguro tiene una forma técnica y de hecho por eso es una institución tan diferente, tan peculiar. Queremos hacer ese tipo de colaboraciones. Hay otras maneras, no me estoy negando, pero eso puede afectar gravemente el seguro. Esa es mi opinión de cierre. De acuerdo. Gracias, Juan Pablo. Aquí en esta mesa tiene adeptos y contradictores. Bueno, De eso se magnífico. trataba y eso era lo bonito de la charla, Excelente. que la Dejar filosofía tiene planteamientos. muchas aplicaciones prácticas y que es muy importante entender las cosas profundamente, que es a lo que invita la filosofía. Así que, qué bueno. Magnífico, magnífico. Juan, dale y cerramos. No, yo, pues para cerrar, simplemente agradecer, evidentemente, a todos por participar y por todas las flores. Y no quisiera dejar la oportunidad de un poco como replicar a lo que dice el propio Juan Pablo, y es todo este énfasis en lo técnico. Eso me llama mucho la atención, tanto lo técnico como el dato, como la probabilidad. Eh, hay una pregunta muy grande que nos hacemos en filosofía, particularmente en filosofía de la vida, y más en esta era contemporánea, y es si todo es reducible al dato, y si realmente somos un mero cúmulo de datos, que justamente eso tiene una implicación muy grande, y es que afirmar que sí esa pregunta implica que el día de mañana pueden hacer un computador con mi cerebro. Y eso tiene muchas implicaciones desde el punto de vista de lo que significa estar vivo y lo que significa ser una sociedad. Y por eso, para responder un poco a la pregunta de Alan de si hay un criterio distinto al económico, ¿cuál es? Yo creo que lo hay, pero no sé cuál es. Pero yo creo que lo hay porque, por lo menos a mí, mi intuición, que creo que la hemos, justamente por esa prominencia que ha tenido el dato, la estadística en nuestra sociedad contemporánea, hemos pormenorizado la intuición perdiendo de vista que si hoy tenemos las instituciones que tenemos es porque en un primer momento fueron intuitivas. No solo eso, hoy lo siguen siendo, porque creemos y pensamos que hay muchos datos y hay muchos análisis, pero yo no lo creo. Generalmente yo creo que subestimamos el valor que tiene el dato en nuestra sociedad, y que justamente parte de esa una creencia colectiva que tenemos de que todo está datificado, que operamos a partir de esos datos. Y en ese orden de ideas yo diría, eh, cuando vemos o cuando nos preguntamos por la forma en que la aseguradora delimita el riesgo, yo justamente dudo que sea un asunto neta y exclusivamente técnico, de verdad. Porque no solo desde un punto de vista objetivo, en el sentido de que tenga razones de que yo me haya metido a la computadora de la aseguradora a ver cómo delimitar eso, porque no lo he hecho, no lo desconozco y puedo estar fallando, pero para decir y para justificar a mi compañero Guillermo en sus afirmaciones peligrosas, igual que las mías. Y es que hay, no, no todo obedece a un análisis profundo, real, porque si fuese el caso, yo creo que no viviríamos en la sociedad en la que vivimos. Y en ese orden de ideas, esta sociedad tiene cosas muy buenas como tiene cosas muy malas. Y cosas muy malas es, pues, indiscutiblemente la desigualdad estructural y sistémica que enfrentamos. Y en ese orden de ideas, para mí es imposible no eh, tomar en consideración, y por simplemente tomar un ejemplo,
es que ojalá fuese una licitación privada de parte de las aseguradoras a los bancos. Es que es el mismo grupo empresarial. O sea, entonces yo esas cosas yo digo, pero es que eso no es una decisión netamente técnica. Sí, hay muchos intereses políticos, sociales, culturales que llevan a que ocurran las cosas como ocurren. Y en ese sentido, la decisión, por ejemplo, de explicarle o no a un asegurado lo básico del contrato de seguro no es una decisión exclusivamente técnica. No lo creo. Pues bien, yo creo que nos queda un punto suspensivos, como siempre. El- será imposible ponerle un punto final a una discusión como esta, ¿no? Desde el capítulo de Cali, lo que nos mueve y nos agrada es plantear visiones. Por lo mismo que agradezco en lo particular y en nombre del capítulo y de la asociación que dos de nuestros miembros del capítulo de Cali estén aquí. Juan Pablo, muchas gracias por disponerte para este encuentro. Juan Carlos también, muchas gracias por además preparar toda la discusión. Gracias a todos quienes intervinieron con sus opiniones. Guillermo, Linei, Laura, Libardo. Un abrazo fraterno. Les traslado de nuevo el saludo de nuestra presidenta Carmenza Mejía. Además, les invita, y yo me sumo, a que se inscriban al encuentro de Acolese y Congreso SILA, que se va a hacer el 26 y 28 de agosto, que pues allí será de nuevo encuentro de amigos y para la discusión. Bienvenidos, muchas gracias por haber estado. Feliz noche para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Excelente.